Muy bien, mis queridos teleamigos. Vamos a hablar un tema que está de moda. Por estos días, en un canal muy reconocido de la televisión, salió un entrevistador con un colega, un pseudo colega geopolítico, hablando de la situación mundial. Dijo cosas muy atinadas y cosas muy acertadas y cosas en las que no estamos de acuerdo los que trabajamos en ese tema hace tantos años, porque yo fui tal vez uno de los pioneros que manejó ese tema bajo la dirección del doctor Rodrigo Noguera Labor, del fundador de la Sergio Arboleda. E hicimos la primera biblioteca de ciencia política, yo creo que en Colombia en esa época. Me acuerdo de Bourdieu, de Duverger, los grandes politólogos franceses de la época. Y este hombre además lo entrevistaron sobre la reforma, y ahí sí soltó unas perlas. Aparentemente, cuando hablamos bonito y decimos cosas interesantes, pues la gente cree que son verdad, ¿no? Nos pasa lo de los colombianos, que nos dicen una mentira fresca cada semana y nos dicen que es verdad. Entonces uno hay que acudir a la famosa frase de Lincoln, que decía que se puede engañar a todo el mundo por algún tiempo, ¿no? A algunos todo el tiempo, ¿sí? Pero no a todo el mundo todo el tiempo. Lo que le pasó al gobierno colombiano, ya no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Ya lo pillaron, ya descubrieron con los hechos y los acontecimientos que no todo era verdad, que la mayoría de las cosas no eran verdad. Bueno, eso sucede en la política, ¿no? La gente hace una proyección de sus ilusiones, mantiene las ilusiones por algún tiempo, le sigue creyendo al gobierno, hasta que al fin se le van desmoronando las cosas y terminamos con esa cascada de paros, de frustraciones y de índices económicos terribles que estamos viviendo. Pero bueno, ahí vamos. Todo eso uno lo puede empatar también con los acontecimientos mundiales, ¿no? Se puede correlacionar y también enmarcarlo dentro de la ciencia política o de la geopolítica, pues es difícil. Yo una vez leí un libro de un izquierdoso brasileño muy interesante que se llamaba Celso Furtado, que se llamaba La geopolítica del hambre, y estamos entrando más profundamente en la geopolítica del hambre. Uno de los índices que leí yo en estos días en Colombia es que el 40% de los tenderos, el 100% de los tenderos han bajado el 40 y el 50% de sus ventas. Terrible índice, porque los estratos 1, 2 y 3 compran en las tiendas, donde les venden pequeñas porciones, les fían, y hay un método de mercadeo distinto a los tradicionales métodos de mercadeo. Bueno, y que los ricos están acudiendo a comprar en las partes donde se vende más barato también. Ese es otro índice, lo que estamos viviendo en este momento. La geopolítica del hambre, pero la geopolítica de la reforma que llamaron reforma protestante. Yo leí un libro que tal vez mi amigo no leyó sobre Lutero. Les falta lectura a los geopolíticos, lectura histórica a los geopolíticos, y mi amigo, un señor simpático, gordito, que usaba aquí una cosa redonda, blue jeans, saco, sabe geopolítica interesante, tiene opiniones interesantes. Tal vez le faltó leer un libro de García Villoslada. García Villoslada tiene un libro sobre Lutero de 2 volúmenes que yo le dejé a un sacerdote en una misión, se lo regalé. Bien interesante, un análisis serio sobre Lutero, en donde la primera vez un historiador católico le concede a Lutero muchas razones, entre esos que sus famosas proposiciones que colgó por allá, el 40% tenía razón, pero el gran problema de él no fue en tener razón en algunas proposiciones, no en todas, sino en la rebelión, en la salida, en la rebeldía y después en la desvirtuación de la doctrina de la fe, de la sana doctrina. Eso creó una desviación y una desvirtuación
que ellos lo van atribuyendo como si fuera una virtud lo que sucedió con la reforma. Primero, la guerra de los príncipes alemanes, los 70.000 muertos, 70.000 muertos católicos, los 6 millones de católicos que perdieron la fe y se trasladaron a esas toldas evangélicas. ¿Culpa de quién? Culpa de la Iglesia Católica, de los sacerdotes, de los obispos, de evangelizar mal la gente, como está sucediendo hoy, de no evangelizar la gente, ¿sí? Pero hubo un prodigioso acontecimiento en la historia que 50 años, algunos años después, en que se aparece la Virgen en Guadalupe y recupera en América esos 6 millones de personas que se perdieron en Europa. Esos países de la Reforma Protestante, casi todos los países nórdicos, no se le puede tampoco adjudicar a España todos los problemas y todas las cosas, pero voy a empezar desde el principio por las proposiciones que presentó este señor al periodista como cosa maravillosa la Reforma Protestante en el desarrollo económico mundial y en el desarrollo científico mundial. ¿Cierto? ¿Cierto? Y trajo la apostasía total de Europa y la apostasía de esos países, en buena parte, la pérdida de la fe, la descomposición, el divorcio, el aborto y el antievangelio. El antievangelio, la descomposición moral, la corrupción. Países de la Reforma Protestante como Alemania, uno ve el escándalo de Siemens, el escándalo del Deutsche Bank, ¿no? El escándalo Volkswagen, y podíamos seguir con un montón de escándalos en todos esos países también, porque él estaba asignándole la corrupción, que es un problema universal y es un problema global, a algunas posturas católicas. Primero empezó diciendo que nosotros teníamos santos ignorantes, analfabetos, que no sabían leer y escribir, y como San Martín de Porres fue el ejemplo de él. Lástima, le faltó la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, la Madre Teresa de Calcuta leía y escribía muy bien, había hecho sus estudios para ser religiosa, que son estudios básicos, y aparece esa colosal, cimera figura de la Madre Teresa de Calcuta, o figuras gigantes como San Ignacio de Loyola, que colaboró tanto en el tema de la educación, en que él hace énfasis que la educación fue un patrimonio de la Reforma Protestante. Mentiras, los jesuitas y los dominicos trajeron a América Latina los colegios y las universidades, inclusive a los Estados Unidos, y las famosas universidades, primeras universidades católicas, Universidad de Bolonia, la número 1, año 800, en Italia fue católica, la Universidad de París, donde estudió Santo Tomás de Aquino. A él le gustan los intelectuales, ahí estudiaron dos colosos intelectuales, Tomás de Aquino y San Buenaventura, la Universidad de París, donde se hacían los grandes debates teológicos al interior de la universidad, y los periodistas ignorantes y palurdos al estilo colombiano no se burlaban de las personas que tenían fe, porque en el fondo ignoran completamente lo de la fe, pero esos son motivos de burla, como hacen ahora con cualquier persona que reza o que cree, como se burlan del procurador Ordóñez o se burlan de cualquier persona que es capaz de hacer oración. Pero sería muy bueno enfrentarlos desde el punto de vista filosófico y teológico, a ver qué capacidad tienen estos periodistas para un buen debate, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, que San Martín de Porres, pues le cuento, sí, San Martín de Porres fue analfabeto, tenía don de bilocación, predicaba al tiempo en el África y al tiempo allá y fue un testimonio tan grande dentro de su comunidad de intelectuales. Los dominicos son gente letrada, orden de predicadores, fundaron colegios y universidades en toda América Latina, esa venerable comunidad. De ahí pertenecía el frailecito que él trató de poner como un ejemplo de la ignorancia católica, ¿no? Pues produce santidad, porque si cree que Jesucristo es Señor, que Jesucristo salva, que Jesucristo da el Espíritu Santo, y vive la caridad, vive la misericordia, y vive los mandamientos, que me imagino que los sabía, y las bienaventuranzas, el señor San Martín de Porres, pues qué maravilla producir un santo completamente ignorante, ¿no? Que hizo tanto bien, que le repartió tanta comida a los pobres,
¿no?, que predicó el Evangelio, o un coloso como la Madre Teresa de Calcuta, que nadie en la Reforma Protestante ha producido. Yo no he visto un santo en la Reforma Protestante, o un ejemplo de vida cristiana, o un ejemplo de vida del Evangelio de ese tamaño de la Madre Teresa, ni de San Ignacio de Loyola, que fue la contrarreforma, Concilio de Trento, cuando San Ignacio empieza a montar esos colegios y a formar a los sacerdotes que estaban muy mal formados, estaban desformados, bastante desformados como están ahora, ¿no?, y tal vez peor, los de ahora peor. Pero aparece un coloso como San Ignacio de Loyola, centenares de colegios, universidades, Georgetown, ahí en Estados Unidos, ¿no? Aquí está la Javeriana y hay un montón de universidades en toda América Latina, en España también, en todas partes del mundo, de jesuitas, de dominicos, de todo. Y aparecen las órdenes hospitalarias, ¿no? San Juan de Dios, todo. Más de 4.500 hospitales católicos en el mundo de las órdenes hospitalarias. Vaya, cuando este señor viene parcialmente a presentar unas verdades a medias, y menos que medias, digamos que a tercias o a cuartas, las verdades de este señor, y las presenta como en la mayoría de la Reforma Protestante, porque los países de la Reforma Protestante trajeron progreso económico. Es que el Evangelio no es realmente para traer progreso económico, es para traer amor y solidaridad, ¿no?, traer comunidades religiosas. San Francisco de Asís funda su comunidad que tanto bien le hace al mundo, ¿no?, y cuando muere Francisco hay más de 3.000 frailes en el mundo haciendo el bien, haciendo lo que hacía Jesús, pasó por el mundo haciendo el bien. No nos dice pasó por el mundo haciendo plata. Y en la Reforma Protestante parece que pasan por el mundo haciendo plata, terminamos, claro, terminamos en el Deutsche Bank, en la Volkswagen, en Siemens, en todos esos escándalos financieros gigantescos, porque ya la meta no es el cielo, ni la meta es adherirse al Evangelio, sino la meta es levantar plata a como sea. Eso también trae corrupción. Cierto, una cosa que dijo él, dijo muchas cosas ciertas, en medio de muchas desvirtuaciones, dijo algunas que son verdad. La frase famosa de los encomenderos, le añado a él para que sepa y lea y estudie un poquito más. Los encomenderos decían, se obedece pero no se cumple. La codicia, que es parte de la Reforma Protestante, también está en el corazón de los católicos no convertidos, católicos inconversos, como somos hoy la mayoría de los católicos, sin convertir, ¿no?, sin el Evangelio, sin la parábola del compartir de que habla la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, ese se obedece pero no se cumple. Bueno, entonces, realmente la corona española sacó las leyes más humanitarias, los derechos humanos de que hablan hoy. ¿Quiénes los sacaron? Los católicos. ¿Quiénes los sacó? Carlos V, la reina Isabel. No fue la Reforma Protestante. Las leyes de Indias eran unas leyes monumentales para proteger a los indígenas y la reina Isabel los declara ciudadanos de España. Pero los señores de la Reforma Protestante llegan de Inglaterra a los Estados Unidos y en cada sitio donde llegaban ponían un fuerte, ¿no?, salían y atropellaban todas las tribus indígenas. Ya me acuerdo del general del general Custer, ¿no?, de morir con las botas puestas. Se ponen un fuerte, salen y asesinan en derredor todos los indígenas, y después de asesinar a todos los indígenas, reparten las tierras y cercan las tierras, que no tenían cerca, los indígenas no le ponían cerca a las tierras porque las tierras eran propiedad comunal de todas las tribus. Era más cristiana la posición de los indígenas que la posición de los colonizadores de la Reforma, ¿no? Y van asesinando todas las tribus indígenas en unos genocidios y en unas masacres horrorosas, como hicieron los ingleses los genocidios de la India y como hicieron los genocidios de los Watusis, ¿no?, y de todos los indígenas del África a punta de cañón contra flechas, ¿no?, genocidios.
¿Qué quedó de las tribus indígenas americanas? El 3% de los indígenas norteamericanos, por eso conservaron su raza blanca y su Ku Klux Klan y su vaina, ya, esto es parte de la reforma, ¿no? Entonces el 3%, ¿sí? Y aquí somos indígenas, salga a la calle y nos mira, ¿no? Somos mestizos, como la Virgen de Guadalupe, que aparece mestiza, somos indígenas, y usted ve la población de Perú, del Ecuador, ¿no? Y usted ve pues el presidente de Bolivia, pues una mano de indios, todos indígenas, y no despectivamente, somos todos los más puros en Colombia, dicen que son los santanderianos y tienen un 20% de indígenas, y hay otras regiones que tienen un 30% de negros, otros tienen un 40% de indígenas, y Perú y Bolivia y todos esos tienen 60% de indígenas, ¿no? Nosotros por las leyes de Indias, que eran unas leyes cristianas, humanitarias de Carlos V, que a veces no las cumplían porque llegaban estos depredadores españoles también y portugueses por el dinero y por el oro. Sí, yo me acuerdo que el famoso emperador del Perú, indígena, lo cambiaron por un cuarto lleno de oro y sin embargo lo mataron. Es la codicia, la codicia, la codicia. En estos días un programa formidable en Deutsche Welle en que dice que la codicia destruyó al mundo, ya lo tiene destruido, lo va a llevar a las guerras, lo va a llevar a la destrucción, lo llevó al feminicidio, lo llevó a la destrucción de la familia, al divorcio, al aborto, a la segregación total. La codicia es uno de los pecados capitales que trata el Evangelio de mitigar y de quitar cuando uno dice que hay que compartirlo todo y que hay que negarse a sí mismo, negar la codicia, negar la lujuria, negar la pereza. Y eso es parte de la teología católica fundamental, negar eso, ¿no? Y no es tener éxito como en la Reforma, y tuvieron mucho éxito y perdieron la fe. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, estábamos con lo de la Reforma Protestante. Con mi colega geopolítico en algunas cosas tenía razón, pero en la mayoría no tenía. Y nos calumniaba a los católicos, en una forma infame, perdóneme, aprovechando la ignorancia de la gente, como suele suceder con los políticos. Este no era solamente geopolítico, sino un poco político, vendiéndonos la idea de la maravilla de la Reforma Protestante, fuera de los 70.000 católicos que mataron los príncipes alemanes en el comienzo, dividió el cristianismo, porque no era tan unitaria la Reforma Protestante que después de Lutero, Calvino, con unas tesis un poco distintas, Wesley en Inglaterra, ¿no? Zwinglio, ¿no? Y viene fragmentándose hasta que tenemos aquí 5.000 sectas y iglesitas de garaje en donde es el aprovechamiento de la fe para hacer dinero, para hacer negocios. Eso lo hemos visto y lo vimos en todos los países, 5.000, 10.000 disque iglesias. Lo que ese sabio, como le gusta a él que los hombres tengan cultura, pues le cuento que el Papa Benedicto ha dejado 60 volúmenes. Si lo leyera se ilustraría muchísimo con la profundidad teológica, filosófica, histórica del Papa Benedicto en los 80 volúmenes. Hombres súper eruditos en la Iglesia Católica, muy interesantes, como Tomás de Aquino, ¿no? Nosotros que el debate teológico y científico nace en la Universidad de París, en la base de la Iglesia Católica. Pero tiene otra, el se obedece pero no se cumple de nuestros encomenderos, pues son ampones robando a los pobres indígenas, y cuando hicieron las encomiendas famosas de los jesuitas, que fue una maravilla, que hicieron comunidades indígenas riquísimas, riquísimas,
con ganaderías y con todo en común, unas empresas comunitarias fantásticas, esas encomiendas de Paraguay que llegaron hasta los llanos de Colombia, y llegaron los encomenderos y se la robaron, e hicieron sacar a los jesuitas de aquí y se robaron todo. Los criollos, la codicia, un evangelio mal anunciado, un evangelio no vivido, un evangelio donde en nombre de Dios se empieza a robar a la gente, a explotar a la gente. No es evangelio, es el antievangelio, es el evangelio del demonio, como también es el evangelio del demonio la reforma protestante, el mal catolicismo. Pero el verdadero catolicismo, el de los santos, como San Martín de Porres, que él lo puso como un ejemplo raro, pues yo le pongo el de la Madre Teresa y el de las centenares de miles de religiosos y religiosas, monjas y laicos que han hecho bienes en América Latina, en África, entre los más desvalidos y los más desamparados, y en los Estados Unidos, en todas partes. Las 170 obras de las hermanitas vicentinas, solamente voy a citar una comunidad de las de más de 300 comunidades o 400 comunidades religiosas que tienen obras sociales y colegios y escuelas, y atiende a los niños retrasados mentales, a los ancianos, a los comedores de los no sé qué, por todas partes. Las hermanitas de los pobres, aquí cerca, por todas partes, ve uno esa obra social maravillosa de la iglesia, del evangelio puro de Jesucristo, que no dijo salgan a hacer dinero, no, salgan a superar a los demás y trépense por encima de los demás. Lo que trae es esa guerra y esa codicia que nos trajo parte de la reforma protestante, que terminaron en Europa perdiendo su fe, llenándose de dinero, perdiendo la fe, abortando a los niños, matándolos en el vientre materno, negándoles la entrada al banquete de la vida, como decía Pablo VI. Y trae otra cosa simpática, que es que los católicos distinguen entre pecado venial y pecado mortal. Pues hombre, la ley en Estados Unidos y en Europa y en Alemania, no sé si él lo sabe, y en España, en todas partes, la ley distingue entre las contravenciones y los delitos, y distingue entre el delito doloso y el delito culposo, ¿no? El que se comete con dolo, con mala intención, y el que se comete sin mala intención, por descuido, con culpa. Eso existe, y la Iglesia Católica aporta en la teología moral una cosa fantástica, teología moral, ¿no? Hasta dónde usted es responsable y cuál es su grado de responsabilidad y cuándo no es responsable. Cuando usted no es responsable y no tiene una intencionalidad, ¿sí? Simplemente si usted mata a alguien en un accidente de tráfico por un descuido, usted no tuvo intención de matarlo. Eso no es un pecado tan grave como cuando usted saca el revólver y mata a una persona con intención, o lo busca, o lo acecha, ¿no? Las atrocidades que han cometido en las guerras y lo que hizo nuestra guerrilla y nuestros paramilitares y algunos militares equivocados, eso lo sabemos todos. Eso es, el pecado venial existe, yo creo que sí. ¿O será que nuestro amigo nunca dijo una mentirijilla? Diga que no estoy. Eso no es gravísimo, pues, pero es un pecado y es venial, no es mortal, no es pecados de muerte. Es que la distinción no la establece la Iglesia, es San Juan el que la establece. Dice, hay algunos pecados que son de muerte. Vuelvan, mi querido amigo, y lea el Evangelio de San Juan y la primera carta de San Juan. Se le olvidó, y en la Reforma Protestante se les olvidó, seguramente. Y entonces, basándose en lo de los pecados veniales o los pecados mortales, o sea, los delitos graves o las transgresiones que no son graves, o las contravenciones, como dicen en derecho, ¿no? Pues eso existe, eso es una diferencia que no solamente existe en la Iglesia, sino en la ley, ¿no? Y sirve para distinguir y discernir. Y dentro de los pecados mortales, me imagino que hay unos más graves que otros, y dentro de los veniales también. Yo tenía un libro que se llamaba Teología Moral sobre los negocios. Claro, es que es muy distinto robarse un parabrisas, ¿no? O una llanta para darle comer a los hijos, y no estar robando al Estado y haciendo
o Brecht, todo eso que hicieron con Reficar, con todo lo que hacen en Colombia todos los días, a todas horas, y en el mundo entero en este momento, en donde en Brasil sí tienen el coraje de tumbar los presidentes y hay jueces todavía con carácter para eso. Nosotros no, tenemos todo a la vista, pero nadie reacciona, nadie hace nada. Es el pecado venial y el pecado mortal. Entonces eso lo puso como una cosa grave de la Iglesia Católica. No, eso es una cosa lógica que está en San Juan, pero que la Iglesia recoge en la teología moral, que es una rama de la teología que la Iglesia tiene maravillosa, que le demos una buena parte a San Alfonso María de Ligorio y a los padres redentoristas. Yo leí un poco en teología moral en una época, y es muy interesante para los que hemos dado alguna vez clase de ética, estar enterados de la teología moral, para ilustrar a la gente, para decirle lo que es bueno y lo que no es bueno. La moral en los negocios, la moral en el matrimonio, la moral en tantas acciones y actividades de la vida. De modo que mi amigo se fue por la superficie, que la Iglesia tiene pecados veniales y pecados mortales, y que por eso entonces volvimos pecado venial robar, y hicimos frases, claro, hacemos frases para robar, ¿no? Y hacemos frases perversas, no se sabe quién es más tonto, si el que presta un libro o el que lo devuelve. Eso es un perverso, porque eso es pecado, robarse un libro. Y seguimos robándonos los libros, y en Colombia tenemos un ADN de ladrones. Nos robamos todos, los papelitos, los libros, los lapiceros, uno no puede dejar nada en ningún lado, porque en la iglesia uno deja el paraguas y la gente tiene espíritu de recogimiento y se lo va llevando, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? O como decía un amigo mío, dejé un libro y alguien en el arrebatamiento se lo llevó, haciendo el humor religioso. Sí, es que no nos han evangelizado y no nos hemos convertido. Siempre me acuerdo del chiste de ese gigante Juan XXIII, el Papa Bueno, muy merecido el título, ¿no? Yo leí el libro de humor de él. Eso tampoco lo han dado en la Reforma Protestante. Un Juan Pablo II, un Juan XXIII, y tampoco han dado los derechos de los trabajadores, en que la Reforma Protestante llevó en Estados Unidos. Uno mira los Estados Unidos de 1900 a 1950 y la gente se moría de hambre. Cuando se establecen los sindicatos en Estados Unidos, cuando llega el New Deal, mi amigo tiene que estudiar geopolítica de verdad. Y en una reforma, en un producto de la reforma, como los Estados Unidos en parte, porque en parte es católico, ¿no? Empieza los obreros y la gente a morirse de hambre, fuera de la segregación racial y de los Ku Klux Klan y el asesinato todos los días de los niños a los otros niños y a los papás en las escuelas en los Estados Unidos. Eso también es un subproducto de la reforma, porque es que es producto de la codicia y de la falta de conversión. Entonces, a Juan XXIII, este santo tan maravilloso, y con esa bondad, la Iglesia produce documentos como la Labor Exercens de Juan Pablo II y los derechos de los trabajadores del Papa León XIII. La Iglesia va produciendo una serie de documentos diciendo que los trabajadores tienen derechos. La Pacem in Terra, el Pacem in Terris de Juan XXIII, de los derechos fundamentales del hombre. La Iglesia fue la primera en hablar de los derechos fundamentales del hombre y defenderlos, y de las mujeres, y defender a las mujeres. No fue la Reforma Protestante, ¿no? La Reforma Protestante fue la que creó el divorcio y toda esa locura de la parafernalia codiciosa de los negocios. Y en Estados Unidos explotaron a los pobres trabajadores hasta el año 50. Tuvo que aparecer un católico como John Kennedy para afianzar los derechos civiles y los derechos de la mujer en los Estados Unidos. Vuelva y lean, ¿no? De manera que el Papa Juan XXIII le preguntó a un periodista: Su Santidad, ¿por qué hay 1.000 millones de católicos y hablan del amor, hablan de la misericordia, hablan de la paz y hablan de la justicia? Miren cómo el mundo está desbarajustado. Creyeron que iban a pillar al viejito. El viejito era zorro y se sonrió y le dijo al periodista: usted tiene razón, lo que pasa es que el evangelio sigue sin estrenar
Y uno lo ve estrenar en estas monjitas que cuidan en Bucaramanga el asilo de San Rafael. Les mando un abrazo. Cuidando sin salarios, yo creo que sin prestaciones sociales, renunciando a ser madres, renunciando a todo. El que no deje todo no puede ser mi discípulo. Eso no está en la Reforma Protestante. Creo que lo abolieron, parece, ¿no? Dejarlo todo para ser discípulo. Estas mujeres han dejado todo para cuidar 250 ancianos. Darles la comida, darles la medicina todos los días a 250 ancianos. Me imagino el orden que tienen que tener, ¿no?, para llegar a darle a cada uno la que es apropiada. Bueno, entonces el Papa dijo a él, es que el Evangelio sigue sin estrenar. Claro, la Madre Teresa lo ha estrenado, las monjitas vicentinas, las monjitas de los pobres, muchos sacerdotes, los obispos norteamericanos con su organización de Catholic Relief Service, presentes en el África, en todas las hambrunas del África, presentes cuando se cae el famoso cerro que se cayó en Colombia. Tuvieron una oficina aquí y le dieron comida a mucha gente, le dieron ayuda a mucha gente y carpas y dinero. Los obispos cuántas veces han acudido a Catholic Relief Service o a Miserior de Alemania, que es católica, o a la Fundación Adenauer, católicos, ¿no?, que han acudido a ayudar a mucha gente, a mucha gente. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. No es el Evangelio de la prosperidad y de la ciencia. Los católicos también han tenido muchos científicos muy importantes. Me acuerdo de Louis Pasteur, presidente de la Academia de Ciencias de Francia, el descubridor de las bacterias, de los microorganismos, de todas esas cosas, era católico, ¿no? También han tenido, sí, que la mayoría han sido de la Reforma Protestante o protestantes y judíos. La inmensa mayoría han sido judíos. En los premios Nobel, sí, en los premios Nobel serios, ¿no? Porque no son premios Nobel que le dan a los guerrilleros como Arafat o a Obama, que es terrible. Bueno, y no hablemos de otros premios Nobel. Bueno, no, de los premios Nobel serios, de la medicina, de la química, de la ciencia. Entonces, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso es un talento que Dios le entrega a una persona y que en los países que se llaman desarrollados por su desarrollo económico y que son subdesarrollados moralmente y cada vez son infradesarrollados porque moralmente han caído en el abismo, ¿no? Son la mayoría de esos países nórdicos de la Reforma Protestante están sin fe y están sin moral. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, yo sé que este tema vamos a erizar a mucha gente y eso se trata. Y yo estoy listo al debate cuando quieran, ¿no? Para que hablemos de las maravillas de la reforma. ¿Cuál reforma? ¿No? Sí, una reforma perversa, perdóneme. Yo no sé si nos ha traído más historia, muerte y desolación, pero quiero hablar de 3 fechas: los 500 años de la Reforma Protestante, los 300 años de la masonería y los 100 años de Fátima y de la Revolución Bolchevique. Cada uno daría para hacer 2 o 3 programas, pero vamos a hacer aquí un abrebocas ahí, de cómo se va juntando todo eso y se va conjugando todo eso, porque la factorización, permítame esa expresión, de juntar y articular todos los elementos y los factores es muy interesante. Lástima no tener tiempo de escribir un libro al respecto. Nace hace 300 años la masonería y nace de 2 pastores protestantes, Anderson y Desaguliers.
Desaguillé era un francés brillante, genio, que se fue a vivir a Londres. Y como era tan inteligente que fue adoptado por la nobleza inglesa, que es bastante segregacionista y es parte de la reforma protestante de Enrique VIII, ¿no? Que es más perversa tal vez que la luterana, la del otro lado. Y Desaguillé y Anderson fundan la logia inglesa. Creo que el presidente ahora es el duque de Kent. Desafortunada la esposa que es católica, pero le toca aguantarse eso, pero no sé cómo hará. Pero a veces sobreviven también, ¿no? Eso es una cruz que se llevan algunas esposas buenas en ese sentido. Entonces se funda esa masonería, de donde nace esa revolución soterrada, secreta, oculta, ¿no? Yo no sé por qué mantener tanto tiempo en secreto tantas cosas, no debe ser nada bueno cuando las cosas deben estar en la luz, como dijo Jesús, yo soy la luz, ¿no? Y no se puede ocultar nada, pero bueno, nace ahí y eso se funde un poco con la Reforma Protestante, porque fíjense que son dos pastores evangélicos protestantes los que fundan la masonería, esta masonería inglesa y masonería escocesa, ¿no? De ahí nace en parte la Revolución Francesa, con esas masacres crueles de Robespierre, Marat, Danton, Rousseau, ¿no? Esa crueldad, y la diosa razón, donde se erige la razón como diosa, o sea, no solamente la ciencia, la literatura y la ciencia que se adjudican los de la Reforma Protestante, también echa pie y echa raíces en Francia, un país católico, la hija predilecta de la Iglesia, Francia fue, hoy es como San Juan Bosco la llama la prostituta de Europa, ¿no? La Francia, absolutamente corrompida, y la Virgen habla de la destrucción de París. París era quemado, Marsella era engullida, dentro de la gran purificación que Dios tiene que hacer de la tierra y que está decretada en la Biblia y confirmada en tantas apariciones. Entonces viene la diosa razón y nace bajo la diosa guillotina, bajo la guillotina cuelgan, fusilan, guillotinan miles y millones de personas. Los santos católicos como San Juan Eudes tenían que dormir entre un barril escondidos, y los que vivían la caridad y la misericordia. Y viene esa Revolución Francesa, terrible, terrible, y esas masacres tan espantosas de estas mentes tenebrosas de Danton, Robespierre, Marat, todo eso, y se va formando esa cosa tan macabra, tan terrible, donde nace el neoliberalismo y el liberalismo, que a su vez nace en Manchester, ¿no? Fíjense que es una reforma protestante, la de Enrique VIII, nace en Manchester con la explotación de los niños, la que defiende los niños en la Biblia, y ha sido la Iglesia Católica por excelencia, los niños y las viudas, nace allá en Inglaterra, en Manchester, ese capitalismo hirsuto y espantoso y cruel que se transfiere y se traslada a muchas partes del mundo. A Inglaterra, los ingleses han sido unos colonizadores crueles, donde en la India pasaban los caballos sobre las mujeres, que se rebelaban, 300 mujeres, creo, me acuerdo una anécdota ya famosa de que habla Ortega y Gasset, y cómo se movían también asesinando a los indígenas en el África a punta de cañón, esa raza de los zulúes tan hermosas, que son tan altos, a punta de cañonazos contra flecha. Los ingleses, que han sido tan crueles como colonizadores, y no solamente colonizadores en la parte de la pólvora y del cañón, peores, mucho peor que los españoles tenían las leyes de Indias para defender a los indígenas, y los ingleses era para arrasar a los indígenas, como dejaron el 3% dentro de los Estados Unidos. Tenemos que estudiar historia para saber realmente. Decía, no sé si era Kennedy, que decía que el olvido
era la mejor razón para repetir los errores el olvido de la historia, los errores que el hombre ha cometido durante muchos siglos. Lógicamente, los ingleses entraron en América Latina y mandaron agentes de la masonería y fragmentaron la unidad que Bolívar quería permanecer con los 5 países de la Nueva Granada, ¿no? La fragmentaron, le hicieron pedazos para acabar con España y cambiar el imperio español por el imperio inglés. Eso es parte de la historia también, ¿no? De manera que esa reforma de la Revolución Francesa, de la diosa razón, fue la que vino a arrasar completamente con el neoliberalismo y establecer un sistema económico que después se transfiere a los teorizantes de Inglaterra sobre la economía, la nueva economía. Yo me acuerdo mucho cuando yo leía a Boulding, a Tarsi, a todos los economistas clásicos, pues uno se traga esas tesis económicas y se las sigue tragando como si fueran dogmas de fe, y no son dogmas de fe. Hay que repensar toda la economía de nuevo, y con pensamiento cristiano, con pensamiento de solidaridad, con pensamiento de amor, con pensamiento de justicia, y que todo, porque la paz se casa con la justicia, dice el salmista, ¿no? La paz es el producto de la justicia, no es el producto de unos acuerdos comunistas ni una cosa de ese tipo de cosas, de un aprovechamiento, no. La paz se casa con la justicia. Entonces nace allá. Y 100 años de Fátima coinciden con 100 años de la Revolución Bolchevique. Curiosamente yo encontré eso en la Biblia, eso me impacta mucho porque dice: apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, el milagro del sol delante de 70.000 personas, 70.000 testigos, nadie lo puede negar. El que lo niegue es un estúpido o un tonto, porque uno no puede negarle a 70.000 testigos, no hay ninguno que diga que eso no ocurrió de los 70.000 que estaban presentes y que hubo milagros allí. Dice: y en ese mismo momento, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, como la Virgen de Guadalupe, está encinta y grita con dolores de parto por el tormento de la luz. Y apareció en ese mismo momento otra señal en el cielo, un gran dragón rojo. En ese mismo momento, octubre de 1917, aparece la Revolución Bolchevique, un gran dragón rojo. Otra vez. Esto va empatando, ¿no es cierto? El demonio mete la cola en la diosa razón, en la abolición de la fe en Francia, ¿no? Legalidad, fraternidad, todo eso sin Dios. Legalité, fraternité, égalité, sin Dios. Y luego aparece Carlos Marx. Les recomiendo leer a Burbrand. Burbrand dice que Marx practicaba ritos satánicos y que dejó morir de hambre 2 hijas. El Carlos Marx, el ídolo de los amigos de la FARC y de Cepeda y de todo eso. Es decir, Carlos Marx practicaba ritos satánicos, se arrodillaba, se ponía unas cintas rojas y desafiaba al Dios de los cristianos y deja morir de hambre 2 hijas. Les estoy enseñando historia. Burbrand, léanlo. Él era un judío y se volvió luterano y descubrió unos documentos sobre Carlos Marx que publica Marx y Satán, se llama Marx y Satán. El padre Acosta creo que leyó el documento y se impactó mucho. Y entonces el marxismo nace de unos cultos satánicos y de unos ritos de Carlos Marx, que era un mal economista y un filósofo muy regulares, qué pesado es Marx para leer, ¿no? Y yo no sé por qué les gusta tanto, porque creen que ahí está la igualdad, que ahí está la revolución, lo que les pasó en la Alemania Oriental, que después vino ese gran fracaso, porque el pueblo de Alemania Oriental pensó que estaban recogiendo el cielo, y después vinieron ya las persecuciones, los espías, los engaños, las trampas, todo lo que pasa con lo que pasó en Rusia con la nomenclatura, ¿no? Con todos los funcionarios rusos de la Unión Soviética. Pero todo eso simultáneamente converge, ¿no es cierto? Y entre la diosa razón y los bolcheviques, ¿no? Y la reforma protestante, los tres van abrazando al catolicismo y lo van engullendo, destruyendo, se lo van comiendo, lo infiltran, se meten adentro.
y meten parte de las ideas de todos, la teología de la prosperidad de la Reforma Protestante, la meten en la Iglesia Católica. A recoger, plática, ¿no? O sea, se acaba la solidaridad, el amor, la pobreza, el abandono, la providencia, todas esas cosas, de negarse a sí mismo. Meten la teología de la liberación, marxista, leninista, dentro de la Iglesia Católica, y la veo hoy uno de la cabeza a los pies. Papa, obispos, sacerdotes, metidos en eso, como eso, si eso fuera la liberación, la justicia social. Ya no hay que llegar al cielo, hay que hacer justicia social, primero, antes de llegar al cielo. Bueno, hay que hacerla, si uno es cristiano, la tiene que hacer, pero por amor, ¿no? No por convicción ideológica, que es la diferencia, ¿no? Y la Reforma Protestante con la teología de la prosperidad, el otro con la teología de la liberación. Viene, y después el neoliberalismo, ¿sí? Con el éxito económico. El éxito económico. Usted entre más tiene, usted es más. Usted no es por ser, sino por tener. Usted ya no existe por el ser, sino por el tener. O sea, empiezan a despreciar a los que no tienen. Y viene a montar el capitalismo que viene de esa reforma y contrarreforma y del neoliberalismo también. Fíjense cómo las tres convergen, se empatan, se unen, se encuentran y van creando esta sociedad, como decía Jesús, adúltera y perversa. Esta sociedad adúltera y perversa. Y van infiltrando la iglesia en los seminarios, en las facultades de teología, en todas partes, y le van quitando los contenidos reales y verdaderos al Evangelio, como dice la Virgen y como decía Francisco de Asís. El Evangelio hay que leerlo sin glosa, sin observaciones, como está y como él lo vivió. Y Dios lo bendijo tanto, tanto, que en el mundo hay 400 comunidades franciscanas de hombres, mujeres y laicos, que muchas, no todas, pero muchas ya están podridas por alguna de esas teologías, como Leonardo Boff, que era franciscano en Brasil. Muchas se han corrompido por esas teologías, o Gutiérrez, que era marxista, jesuita, allá en Perú, y que ha influido tanto, y se han dejado corromper y no han hecho una lectura del Evangelio sin glosa, y se lo dice, no lo decía solo Francisco de Asís, la Virgen se lo dice al Padre Gobi: lean el Evangelio como está escrito y vívanlo, ¿no? Negándose a sí mismo, dando la vida por los demás, amando, sirviendo, que el que quiera ser el primero sea el último, no la prosperidad de la reforma luterana, no, el que quiera ser el primero, que sea el último, ¿no? El que quiera ser servido tiene que aprender primero, tiene que ser servido para poder servir y no ser servido, servir y no ser servido. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos telamigos, lástima no tener más tiempo para extender este programa, porque vale la pena que habláramos de la Reforma Protestante, de la masonería y del comunismo, cómo convergen esas tres cosas y prostituyen el cristianismo y sobre todo a la Iglesia Católica, la inundan, la vacían de sus verdaderos contenidos del Evangelio. Y el demonio nos mete la otra cuarta, que es la superficialidad, la trivialización de la fe. No, mi hijo sea bueno, no robe, no mate, vaya a misa el domingo y ya quedó listo usted, con eso entra al cielo. Y así no es la cosa, de manera que así no es la cosa. Hay que volver a leer el Evangelio, volver a leer el Evangelio. Yo los invito a las clases de Biblia en la Corporación Belén.
en la transversal 22 bis 6035. Los invito. Y los invito en el mes de junio a la Avenida del Discípulo, que va a estar con nosotros en Medellín, en Pereira, en Bogotá. Vamos a trabajar en evangelización. Me parece muy importante porque eso es lo fundamental, salvar almas con la verdad, y la verdad os hará libres, dijo Jesús, ¿no? La libertad de los hijos de Dios que nos habla San Pablo no es ni la prosperidad, ni la riqueza, ni enriquecerse a través de la fe, ni hacer ese tipo de cosas, de maniobras y de maromas y de mentiras, como el mundo está invadido completamente por la mentira, por la corrupción. La corrupción siempre va acompañada de la mentira y de la injusticia. Un católico, si está convertido, tiene que ser justo y tiene que ser bueno, así le cueste la vida. Esos han sido los mártires y esos han sido los santos. Bendito San Martín de Porres, que en su ignorancia hizo tanto bien, y la Madre Teresa. No hemos visto en la Reforma Protestante un coloso como Juan Pablo II, la Madre Teresa, o tantos que podríamos mostrar ahora, centenares, miles de personas santas en el Evangelio y en la Iglesia Católica que tanto bien han hecho y que hacen. Un abrazo le mando a las queridas monjitas otra vez, que trabajan con los pobres, que trabajan en los asilos, en los ancianatos, que cuidan los niños, que cuidan los leprosos. Esas monjitas del Padre Variara, que una vez les dicté una conferencia cuidando a los leprosos, y que son producto de la verdadera Iglesia Católica, no de la nueva que se están imaginando ahora, no, y que se están inventando una cosa nueva, no, de la Iglesia de los 2000 años que en medio de las turbulencias ha subsistido con muchos santos, con muchas cosas buenas, y que el Señor prometió que a pesar de la tribulación que viene y que ya llegó, una tribulación como no la hubo jamás ni la volverá a ver, dice Jesús, y que ya la estamos viviendo. Hay gente que quiere superponer unas profecías particulares sobre la Biblia. No, la Biblia se va a cumplir toda, literalmente, ¿no? Y estamos entrando en la fase final para entrar en lo más bello y en lo mejor, cielos nuevos y tierra nueva. Acabo de revisar un libro que se llama La Venida Intermedia de Jesús, de un gran teólogo, sacerdote, y el Papa Benedicto en su biografía, en su libro de Jesús de Nazaret, nos habla de la venida intermedia de Jesús que trae San Bernardo. En los documentos de San Bernardo también habla de esa Adventus Medium, la venida intermedia de Jesús. Yo creo en eso. Yo no creo y disiento tengo un magnífico párroco en que el juicio es el juicio final. No, el juicio es el juicio particular, y en el juicio final nos veremos la cara todos y todos nos conoceremos lo bueno y lo malo y lo feo. Pero en el juicio particular seremos juzgados en el momento de la muerte, y vendrá ahora los cielos nuevos y la tierra nueva, donde reine la santidad, reine la justicia. Y ahí sí habrá una verdadera justicia, un verdadero cristianismo. La Virgen dice en la Salet, la Iglesia será pobre, humilde, despojada e imitadora de las virtudes de Cristo. Y Cristo no fue próspero, no fue comunista, no fue revolucionario, no fue nada. No. Cristo no fue eso. Cristo fue manso y humilde de corazón. Y Cristo entregó la vida por nosotros, que eso es lo que nos pide el Señor siempre, dar la vida por los demás, aprender a amar. Oremos por Colombia, oremos por Venezuela, hagamos lo que un sacerdote de Venezuela nos pidió, que al final de cada casilla del rosario recen un Magnificat por Venezuela, pero recen otro rosario por Colombia, y al final de cada casilla recen el Magnificat por Colombia, por la liberación de Venezuela y la liberación de Colombia, que también la necesita. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y nuestros santos en la guarda, velad por nosotros. Amén.